Hola, yo soy Georgie, streamer, creador de contenido en Multiversus, y hoy vamos a hablar de por qué McDonald's y Multiversus tienen una colaboración, siendo que el juego no está. Antes de empezar, invitarles a esta noche voy a hacer un directo, un Multiversus Talk, que yo lo hago en esta página, ¿no? En el morado. Pero ahora lo voy a probar a hacer en YouTube, ¿no? Puse una encuesta ahí y la gente puso YouTube. Y vamos a probar a hacer el co-stream y tal. Así que, si les gusta Multiversus, les gustan mis vídeos y tal, me quieren apoyar, pueden pasarse por ahí. Literalmente son charlitas. ¿Qué es un Multiversus Talk? Son charlitas full de Multiversus, como explica Multiversus Talk. Vamos a hablar sobre los personajes que esperamos ver, mapas, modos de juego, toda la actualidad sobre el juego. Ahí sí cubrimos todo. Y nada, si les gusta el juego, tiene mucho hype y están esperando el juego tanto como yo, cosa que dudo, les invito a que se pasen a los directos. Va a ser hoy a las 10 de la noche. Y si gusta y va bien y tal, martes, jueves, sábado van a ser los días que hagamos stream. Empezamos. ¿Por qué Multiversus y McDonald's tienen una colaboración si el juego no está? Para los que no sabían, esta colaboración ya se sabía desde el 2022. Era una filtración, era el típico render ahí, que no voy a mostrar acá, ¿no? Era el típico render de Harley Quinn con Superman, ¿no? Ese leak ya está de 2022, se había filtrado y en ese momento no se dio, ¿no? Entonces ahí tenemos dos opciones. Una, que se haya cancelado, cosa que no, porque ahora está el juego, no, pero en ese momento se canceló para en un nuevo año hacer la colaboración. Y otra opción es que esa colaboración ya estaba pactada para ahora, o sea que nunca se canceló entre comillas, pero el problema es que el juego no está. Entonces Multiversus, supongo que Warner también consideraba no sacar el juego de una beta, ¿no? Lo típico como Fortnite, sacar el juego 1 o 2 años, ves que va súper bien. Fortnite 1.0 ya no es beta y ya está el juego, ¿no? Eso es lo mismo que quería hacer Multiversus, pero como sabrán todos, pues no fue muy bien y tuvieron que cerrar el juego para dedicarle tiempo full al desarrollo otra vez, cosa que yo considero que está bien. Sigo pensando que tomaron una buena decisión sacando el juego, ¿no? Por más que te den una mala imagen y tal, tuvimos que cerrar y tal, realmente es una beta, así que lo podrían hacer perfectamente. Y el juego estaba perdiendo jugadores increíblemente, ¿no? Ya te tocaba partida con bots y cosas así, ¿no? Yo en mis últimos directos ya era full jugar con bots. Nadie quiere jugar con bots en un juego online, y menos de peleas. Entonces creo que tomaron una buena decisión ahí. Espero que vuelvan fuerte. Yo tengo muchos vídeos acá vaticinando o prediciendo, ¿no?, cuántos personajes van a traer, mapas. Sigo creyendo en el potencial del juego, ¿no? De que es enorme las IP que tiene, que el potencial que tiene es inmenso. Así que sigo confiando ahí en el juego. Pero bueno, a lo que íbamos, sobre lo de McDonald's. Como le dije, esta colaboración fue pensada en 2022. Ya habían leaks, pero en tema empresarial es muy complicado cuando vos pactas una fecha, como cancelar. ¿Y por qué? Porque ya mandaron seguro merchandising a varios países y tal, pero el juego no está ahora. Entonces, ¿cómo van a aprovechar una publicidad que seguro es millonaria si el juego no está? Pues está mi opción, ¿no? Ya los países europeos y tal ya estaba todo para esas fechas, así que lo hicieron. Ya no lo van a postergar, ¿no? Porque supongo que McDonald's tiene colaboraciones en otros meses, ¿entienden? Cada mes hay McDonald's tiene una colaboración con un tipo de marca para sus juguetes y tal. Entonces Multiversus era diciembre, era enero o cosas así, ¿no? Y tengo un vídeo explicando de por qué creo que el juego sale en marzo, que está por aquí. Y en ese vídeo yo no comento lo que le voy a decir ahora, que es que en la página de Estados Unidos ya está esta colaboración pactada desde el 1 de marzo, ¿no? En Estados Unidos, que es uno de los países donde más restaurantes de McDonald's hay, ¿no? De sitio de comida rápida. Entonces yo creo que ahí van a querer aprovechar, ya que no aprovecharon la publicidad entre comillas de Europa y tal, porque ya está en Portugal. Creo que en Francia llegó también, no estoy seguro, pero sé que en Portugal ya está la colaboración. Entonces, que donde su público meta es Estados Unidos para Multiversus, es donde se fijan ellos más los personajes que pide la gente para sacando en el juego y tal. Hacia acá, hacia este lado del charco no miran mucho, pero bueno, ya que sabemos que Estados Unidos es su público meta, podemos predecir un poquito, ¿no?, que el juego va a salir en marzo, porque ahí va a salir la colaboración de McDonald's en Estados Unidos, ¿no? Y van a tratar de aprovechar, ya que no aprovecharon los otros países, ¿no?, entre comillas, ¿no? Así que por eso pienso que el juego sale en marzo. En febrero no, porque estoy hablando un poco de cuando sale el juego, ¿no? Pero bueno, es lo que todos estamos esperando. En febrero sacan el juego del Escuadrón Suicida Kill the Justice League. Entonces este mes entero van a darle publicidad y apoyo a ese juego, porque es el lanzamiento nuevo.
Y luego Full Multiversus en marzo. Eso yo considero. Ya me gustaría en los comentarios qué piensan cuando creen que sale el juego y tal. Esta colaboración es enorme. Esperemos que la aprovechen en marzo, ya que es lo último que queda, ¿no? Porque las otras opciones ya no están. Y poquito más, gente. Como le dije, esta noche Multiversus Talk, Chalita hablando sobre el juego. Creo que después está muy interesante. Somos poquitos, pero somos gente muy apasionada por el juego, así que les invito a que se pasen. Y así nos conocemos un poquito más. Y también me pueden seguir aquí, ¿no? Están las dos plataformas a la vez. Pero si me conocen por YouTube, les invito al directo de aquí. Si no, también se pueden pasar por ahí perfectamente. Y de hecho, se los agradecería, ¿no? Suscríbanse, activen la campanita. Vídeos martes, jueves, sábado sobre Multiversus. El video del jueves creo que le puede interesar sobre el tema de los servers. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.